Revisamos los números de la jornada y las historias que la acompañan. Esto es Impacto Económico, solo por Telesur, que ya comienza. Acompáñanos. Angola y Alemania fortalecen relaciones económicas y pactan velar por la seguridad marítima de sus envíos. Los atractivos del mercado iraní y sus implicaciones. Eso revisamos hoy en nuestra lista económica. Industria minera de República Dominicana genera un crecimiento de sus ingresos por exportaciones, superando otros sectores. Ya le contamos. El presidente de Angola, João Lourenço, expresó el deseo de su país de trabajar con Alemania en áreas que van desde la economía hasta la seguridad marítima. Después de una reunión con la canciller alemana Angela Merkel, se conoció esta información desde Berlín. Lo hicieron a través de una conferencia de prensa conjunta en la que Merkel dijo que Alemania sería un socio confiable para Angola y señaló que estaría todo listo para proporcionar al país africano con barcos para la protección costera si la Armada angoleña realiza inversiones concretas en futuro. Asimismo, la canciller alemana apoya la propuesta del presidente de Angola para crear toda una zona de libre comercio grande en el continente africano. El máximo líder angoleño abrió durante la jornada de este miércoles el 7º Foro Económico Angola-Alemania, todo ello como parte del comienzo de esta visita oficial de 2 días que realiza al país europeo. Durante la cita se espera la participación de unos 220 empresarios, incluidos más de 150 alemanes, todo ello como parte del interés de ambos países de reforzar la cooperación bilateral existente en la actualidad. Hay temas de este encuentro que se enfocan en las finanzas, también en los recursos minerales y en el petróleo. Igualmente, se suman infraestructuras y salud. Ambos estados mantienen un intercambio comercial de 500 millones de euros cada año, especialmente por la venta del crudo angoleño. Sobre todo, nos complace que la toma de posesión del presidente haya traído un nuevo impulso con respecto a las reformas en muchas áreas, desde cuestiones económicas hasta la estrategia de descentralización y la mejora de la libertad de prensa. En nuestra conversación le dejé claro al presidente que Alemania quiere ser un socio bueno y confiable para Angola durante este proceso. Angola quiere cooperar con Alemania en casi todas las áreas, por ejemplo, la economía, pero también en defensa, en particular la seguridad marítima, para que podamos proteger mejor nuestra costa, nuestros recursos marinos y nuestro país. Y mientras Alemania busca fortalecer las relaciones comerciales con países africanos, la pobreza infantil crece. Revisamos datos que fueron difundidos por la Asociación de Protección Infantil de ese país hermano. Alrededor de 4.4 millones de niños en Alemania viven así, en situación de pobreza. Así lo dio a conocer la institución. El número real de infantes en la miseria supera los estimados oficiales que reconocen la existencia de 1.4 millones en condiciones económicas desfavorables. En opinión del presidente de la Asociación de Protección Infantil alemán, Heinz Helzer, el gobierno federal no ha hecho lo suficiente hasta el momento para combatir la pobreza infantil y la forma como se elaboran las estadísticas no siempre coincide con la realidad. Argumentó que muchas familias se pierden en los procesos burocráticos y no logran recibir ningún tipo de ayuda necesaria. Para los casos de pobreza extrema, el Estado estableció una prestación social superior a la media nacional. Sin embargo, solo el 50% de los que tendrían derecho a recibir esta ayuda logran completar las gestiones administrativas en vigor. Así lo indica este reporte recientemente divulgado. De tal forma, agrega la fuente que unos 850.000 menores de estos 18 años de edad, la fecha límite para la mayoría de edad en el país, pues dejan de recibir esta ayuda, mientras otros 190.000 con padres o madres desempleados no reciben ninguna prestación.
Más información nos llega desde China porque se prepara el gigante asiático para celebrar la cumbre del Foro sobre Cooperación China-África, FOCAC, así se le nombra. Y en este 2018 se estará realizando en Beijing, la capital. Desde inicios de septiembre estará abordando diferentes temas, sobre todo la cooperación bilateral entre ambas partes. Aquí tenemos detalles. Líderes chinos y africanos discutirán sobre planes de cooperación entre las dos partes y trazarán un mapa, es decir, una hoja de ruta para el futuro. Cuando se encuentren en Beijing para la cumbre del Foro sobre Cooperación China-África 2018, que está programada para el 3 y 4 de septiembre. Así lo informó el consejero de Estado chino y ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi. Asimismo, el diplomático chino dijo que el presidente Xi Jinping presidirá el foro y asistirá a eventos relacionados. El tema de este nuevo encuentro lleva por nombre China y África, hacia una comunidad aún más fuerte con un futuro compartido a través de la cooperación de beneficio mutuo. Según Wang, el foro albergará 14 subforos y eventos paralelos, con áreas clave que abarcan la cooperación de los jóvenes, intercambios subnacionales y entre personas, reducción de la pobreza, grupos de expertos, medios de comunicación y otras áreas culturales. Además, agregó que el presidente chino Xi Jinping expresó sus expectativas para FOCAC varias veces durante su visita a 4 países africanos, entre ellos Senegal, Ruanda, Sudáfrica y Mauricio en julio. Cuando estuvo en el continente africano, Xi instó a África a trabajar arduamente para lograr una cooperación de beneficio mutuo y un desarrollo de mayor calidad a un nivel superior alineado a la iniciativa de la Franja y la Ruta, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y la Agenda 2063 de la Unión Africana con las estrategias de desarrollo de países africanos individuales. Las relaciones bilaterales chino-africanas han crecido en los últimos tiempos y como botón de muestra está la zona de libre comercio internacional de Djibouti, que se encuentra a 20 kilómetros al suroeste de la capital Djibouti. Con una superficie total prevista de 48,2 kilómetros cuadrados, dicha área comercial se abrió parcialmente en julio de este año y hasta ahora 21 compañías de África y China han firmado cartas de intención para ingresar a la zona. Avanzamos con más de Impacto Económico, que sigue junto a ustedes para contarles que el ministro egipcio del Petróleo y de Recursos Minerales, el señor Tarek El Molla, sostuvo conversaciones con el presidente de la empresa estadounidense Apex International Energy, Thomas Maher. Sobre las nuevas concesiones en el desierto occidental del país, versaron estas conversaciones. Apex gana los permisos de exploración sísmica en las concesiones de West Badr el Din. Esto contempla 4.180 kilómetros cuadrados y también en Meleija, en la región sudeste, con 2.535 como parte de la licitación de la General Petroleum Corporation de 2016 en esa nación norafricana. La compañía perforará 9 pozos exploratorios, todo ello como parte de un plan de inversión de $51.1 millones. En un comunicado, Molla expresa que los acuerdos de concesión forman parte de esos esfuerzos del ministerio para atraer compañías globales a explorar el petróleo y el gas natural. De esta forma, aumentaría la producción del crudo y también de reservas dentro del país y se convertiría Egipto en un centro internacional de energía. Así lo declaró el titular de esa cartera petrolera en el país norteño de África. Por su parte, Maher dijo que la asociación entre Apex y Blue Water Energy sin dudas va a contribuir a impulsar las actividades de Apex en las concesiones del desierto occidental. Vamos a revisar entonces los indicadores petroleros de esta jornada de miércoles. El barril del Brent de referencia europea se apreciaba en el 2% como consecuencia de un informe sobre las reservas de crudo en Norteamérica que reportaban
que las reservas de petróleo en el país bajaron la semana anterior 5.8 millones de barriles hasta llegar a los 408.4 millones. Así lo estamos viendo en esta información dada a conocer. También hay un anuncio de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, que dice que pudiera marcar el futuro con la creación de un mecanismo de supervisión de la producción. Revisamos los indicadores entonces. El precio intermedio de Texas subió 0.91%, todo ello en contraste con la jornada anterior, marcaba un 67.93 dólares cada barril. Es decir, hablamos en yuanes también, 464,84 yuanes. En tanto, ¿qué sucede con el barril de referencia del norte? Estamos hablando del Brent, referencia en Europa, se ubicó en 74.70 dólares, subiendo 2.86% con un valor equivalente a 511.17 yuanes. Mientras que el crudo venezolano se ubica en 65.77 dólares, es decir, 450.06 yuanes, y es el valor de un petro, la criptomoneda creada por el gobierno del país suramericano, vigente y de referencia también al interior del país con el nuevo cono monetario vigente, que es el bolívar soberano. Tiempo de hacer nuestra primera pausa en Impacto Económico. Al volver, revisamos mucho más de lo que sucede con la economía de nuestros pueblos. Vamos a traer de manera muy peculiar qué sucede con la economía de Irán. ¿Cuáles son esos sustanciosos procedimientos que se están llevando adelante? Lo traemos en nuestra arista económica, compañeros. El mercado iraní es muy atractivo por varios motivos. Es una nación fronteriza con 7 países, es puerta de paso entre Oriente y Occidente, tiene una población de poco más de 80 millones de habitantes y una gran importancia geoestratégica. En 2014, la balanza comercial de Irán alcanzaba los 92.226 millones de dólares de exportaciones, principalmente hidrocarburos, y 66.034 millones de dólares de importaciones. Desde entonces, China, los Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, Turquía e India se convirtieron en los principales proveedores de Irán. En el sector energético, el principal de la economía nacional, Irán tiene destacados proyectos para desarrollar yacimientos petrolíferos y de gas, además de plantas petroquímicas. La nación persa es el tercer exportador de petróleo del mundo, un miembro influyente de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y posee la mayor reserva de gas natural del mundo. En el sector minero, Irán ha confirmado más de 10.000 millones de dólares en inversiones procedentes de firmas chinas y europeas principalmente. El sector de la automoción también está al alza en Irán por la creciente demanda de vehículos. Se ha convertido en uno de los sectores económicos con más peso en la economía persa. Las autoridades iraníes, para reducir la dependencia de los ingresos de la venta de petróleo y gas, se han dedicado a aumentar las exportaciones no petroleras, una medida que ha tenido como resultado un aumento de la producción nacional, del empleo y la productividad. Los productos no petroleros más exportados en los últimos años han sido el propano líquido, metanol y el betún de petróleo. La reducción significativa de la pobreza en el país es otro de los logros de la Revolución Islámica. En 1977, según el Banco Mundial, el 46% de los iraníes vivían por debajo del umbral de la pobreza. Esta cifra disminuyó al 8% en 2015, según un informe del Foro Económico Mundial. Estos balances positivos, junto con la reducción de las deudas externas y la atracción de inversiones extranjeras, demuestran el dinamismo y el relativo crecimiento de la economía de Irán. En la clasificación económica de los países del mundo del último informe del Banco Mundial, Irán, con más de 1.400.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto, se ubicó en el lugar número 18 entre los 193 países, según el PIB total basado en la paridad del poder adquisitivo. El mismo informe prevé que el PIB iraní este 2018 experimentará un aumento de más de 96.000 millones de dólares.
En 2015, las sanciones contra Irán se aliviaron un poco mediante el acuerdo nuclear suscrito por la nación persa y el entonces grupo 5+1. Pero, y siempre todo trae un pero, el pasado mes de junio, ¿qué sucedió? Washington hizo una decisión unilateral que fue dejar el pacto y volver a imponer sanciones contra Teherán. Repercusiones que aquí traemos. En este momento, Estados Unidos está llevando a cabo una campaña de presión diplomática y financiera para cortar los fondos que usa el régimen para enriquecerse y apoyar la muerte y la destrucción. Tenemos la obligación de ejercer la máxima presión sobre la capacidad del régimen para generar y mover dinero y lo haremos. En el centro de esta campaña está la reimposición de sanciones en los sectores bancarios y energéticos de Irán. Como hemos explicado en las últimas semanas, nuestro objetivo es trabajar con los países que importan petróleo iraní para obtener importaciones lo más cercanas posible a cero antes del 4 de noviembre. Usted no está en condiciones de incitar a la nación iraní contra la seguridad e intereses de Irán. La nación iraní conoce sus intereses y sacrificios para protegerlo. Se equivoca. Y entre opiniones encontradas se genera todo un nuevo escenario. Importante acotemos que se amplía también el rechazo internacional contra la escalada de Estados Unidos hacia Teherán. Ya vemos cómo. La Unión Europea ha declarado su intención de mantener los acuerdos con Irán, confiando en una relación comercial bilateral que aumentó un 94% en la primera mitad de 2017. Por ello, ha decidido bloquear a partir de este 7 de agosto el efecto de las sanciones de Estados Unidos contra Irán en su territorio. Mientras tanto, la petrolera francesa Total ha anunciado que abandonará el proyecto de South Pars, que se desarrolla en uno de los mayores campos de gas del planeta compartido por Irán y Qatar, a menos que Estados Unidos exima de sanciones a la multinacional. En respuesta, el gobierno iraní ha informado que la Corporación Nacional del Petróleo de China sustituirá a la compañía francesa si esta finalmente se retira. Muestra de reciprocidad con China, que sí pretende salvar los acuerdos de 2015, que es el primer socio comercial de Irán, principal importador de crudo persa y con quien mantiene un intercambio comercial que creció 19% en 2017 y 10,1% en los primeros 5 meses de 2018, alcanzando los $16.700 millones. Rusia también ha mostrado su apoyo. Ambos comparten el proyecto del Corredor de Transporte Internacional Norte-Sur, que incluye rutas por mar, carretera y ferrocarril para el intercambio de mercancías. Un macroproyecto que pretende unir el norte de Europa con India y los países del Golfo Pérsico. Alianza que se potencia con el anuncio de Rusia de colaborar para la extracción de gas en Irán y la construcción de un gaseoducto que a través de Pakistán llegue hasta India, nación que también se niega a reconocer e ignora las sanciones estadounidenses y reitera que continuará comprando petróleo a Irán y pagará con rupias a través del UCO, su banco estatal que no está expuesto a Washington. Mientras la administración de Estados Unidos busca implementar nuevas sanciones contra Irán, el valor del crudo parece estar a favor de la nación persa. El valor del crudo subió un 2% en las últimas horas en los recientes planes de la OPEP. Y según la interpretación de estos números, todo hace pensar que la política de Donald Trump contra Irán está encaminada así al fracaso. Es esto lo que revisamos hoy en nuestra lista económica. Vamos a por más. Queremos contarle de cómo se está desarrollando la industria minera en República Dominicana. Le contamos al volver en Impacto Económico. Acompáñanos. Lo que teníamos en pantalla, industria minera en República Dominicana ha registrado un importante nivel de ingresos por exportación para ese país, así como también de recursos en el orden tributario. Son datos que han sido facilitados por la Cámara Minera y Petrolera de República Dominicana. Indican que el sector creció 58,3% cada año entre los
comprendidos en 2010 y 2016. Esto en términos de exportaciones tanto nacional, que superarían las ventas al exterior de la agricultura y la industria, cuyo incremento fue del 4.8% y el 3% respectivamente. Los sectores de minas y canteras, es importante decir que hablamos del oro, el ferroníquel, el cobre y la plata, representan, escuche bien, 4 de los 15 principales productos de exportación de ese país. A esto se suma la minería no metálica y la industria del cemento gris. En cuanto a la recaudación tributaria, la Cámara Minera de ese país señala que la actividad aportó 56.693 millones de impuestos entre 2012 y 2016. De igual modo, la explotación de minas y canteras aumentó su participación en el Producto Interno Bruto Dominicano a pasar, recordemos, del 0.4% en 2010 al 1.9% en la fecha de 2016. Nos trasladamos al norte del continente americano. Vamos allí a contarles que en México la inversión extranjera directa se apuntó un saldo positivo durante el arranque de este 2018. De acuerdo a la Secretaría de la Economía del país, de enero a marzo, la inversión extranjera directa subió 14% en contraste con el mismo periodo de 2017 y este porcentaje equivale a más de 17.800 millones de dólares. No obstante, apenas 16.9% de la inversión extranjera directa del total se correspondía con nuevas inversiones. 58.1% fueron reinversiones de utilidades de empresas con participación extranjera que ya operan en México y el 25% restante, pues hay que decir que fue de cuentas entre compañías. Los fondos estuvieron pues llegando desde 2.392 empresas que tienen su participación de capital extranjero y el sector manufacturero. En el segundo lugar del rango de la inversión extranjera se ubicaron los servicios financieros con 19.4% de los flujos, la energía eléctrica, agua y gas 8.4% y el comercio 8.2%. Hablamos ahora de la Argentina y la deuda externa emitida por el gobierno de Mauricio Macri, que supera todas las expectativas, genera alarma, también genera preocupación. Vamos a conocer mucho más sobre este tema de la difícil situación económica que padece esa nación suramericana. Para ello, traemos el informe que nos ha preparado nuestro compañero de labores, Edgardo Esteban, desde Buenos Aires. Veamos. La deuda externa argentina crece de forma alarmante y la economía se ha sumergido en una fuerte recesión. La deuda pública creció casi 30 puntos durante el primer semestre del año como consecuencia de la toma récord de préstamos y la devaluación del peso argentino frente al dólar. En relación a las pautas del Fondo Monetario es muy difícil que se cumplan porque a la Argentina le están entrando dólares vía Fondo Monetario, pero a la vez está teniendo mucha fuga de divisas, y tiene mucha pérdida de los dólares genuinos que produce la Argentina. Ahora estamos teniendo 30.000 millones de déficit comercial en dólares, eso es muy grave. Y no se está pudiendo controlar el tipo de cambio. El tipo de cambio, el fondo le exigió que sea tipo de cambio flotante, pero no lo está pudiendo controlar. El Banco Central sigue interviniendo en el tipo de cambio y mientras más intervienen, más divisas perdemos y más reservas pierde la Argentina. El acuerdo por 50.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional indica que el diagnóstico que tenía sobre la economía el actual gobierno era equivocado. Y la transferencia de ingresos hacia los grupos concentrados genera tensiones y preocupación. Lo más preocupante de esto, por supuesto, es la deuda en dólares, porque la deuda en pesos finalmente se maneja con moneda local, pero la deuda en dólares que no emitimos, es una deuda dura y hay que pagarla. El problema que tiene eso es la velocidad con que se está tomando deuda y los objetivos con los que se está tomando deuda. El recorrido negativo de la economía en estos meses, con elevado endeudamiento, está generando una alarmante alza de desempleo y un rápido deterioro social de los sectores más vulnerables. Este modelo económico donde se privilegia la especulación financiera tiene que pasar a un modelo económico donde se prioriza el mercado interno, donde se prioriza el consumo. Para eso hace falta darle poder adquisitivo a los salarios, que lo vienen perdiendo en forma permanente, y a partir de allí estimular entonces el consumo. Si eso no ocurre, la industria argentina se va a seguir viendo afectada. La política de endeudamiento desenfrenada utilizada por el gobierno hasta ahora no ha dado ningún resultado.
Todo indica que los tiempos venideros serán complejos. El saldo en 2 años y medio de gobierno es superior a 150.000 millones de dólares de nueva deuda externa generada por la Argentina. Edgardo Esteban, Telesur Buenos Aires. 4, 3. La empresa Eletrobras de Brasil, estamos hablando de la mayor estatal de energía eléctrica latinoamericana, anunció que se dará más control a los consorcios privados para así elevar el servicio dentro del país. Esta estatal eléctrica subastará participaciones suyas en 71 empresas de generación y transmisión de energía dentro del país a finales de septiembre del presente año 2018. La privatización tiene como objetivo recaudar 795 millones de dólares y reducir deudas de la empresa. El gobierno de Michel Temer pretende rematar así Eletrobras por unos 3.075 millones de dólares, aunque la operación cuenta con un fuerte rechazo en parte del Congreso que ha impedido avanzar en estos trámites previos. Hasta ahora solo se ha permitido la venta de 6 redes de distribución cuya capacidad instalada equivale a 1/3 del total del país. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante un encuentro con representantes sindicales, convocó a la clase obrera del país y a todos los trabajadores en sentido general a instalar un nuevo Congreso Constituyente para así debatir esos planes de recuperación económica que están buscando crear una revolución que estabilice al país y así obtener la felicidad económica. Igualmente, habló de 9 líneas en el pleno desarrollo, de las cuales mencionó el equilibrio fiscal para el respaldo de la moneda nacional, y en cuanto a la política cambiaria del país señaló que se liberará de la renta cambiaria del dólar y de las tasas especulativas como Dollar Today. En este sentido, este miércoles se realizó la primera subasta de ICOM con un cambio único y fluctuante, y se darán 3 subastas en cada semana. En lo que respecta a la defensa del ingreso de los trabajadores, dijo que las tablas salariales estarán ancladas al petro, y en torno a los precios acordados recordó que ya están en vigencia los 25 precios de los productos básicos de la canasta alimentaria. Detalló que es importante incrementar la producción del oro, el cobre, el coltán, el hierro, el aluminio, la agricultura, los alimentos y los servicios públicos, así como también promocionar el turismo. En relación a la estabilidad del petro, los ciudadanos tendrán acceso a la compra de esta criptomoneda para viajar o comprar bienes en el exterior. Habló además del sector transporte, pidió consolidación a este sector que se ha registrado al Censo Transporte a través del instrumento de seguridad social conocido al interior del país como el Carnet de la Patria. Hay mucha más información, de ella le estaremos contando a través de nuestro sistema informativo de Telesur, las 24 horas en su pantalla. Será hasta la próxima, nos vemos.